¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo están? Soy el profesor Jefferson Mayanga. El día de hoy vamos a hacer el solucionario del primer simulacro virtual, ¿no?, de la Universidad Nacional de Ingeniería. Unas cuantas preguntas que han venido, algunas repetidas de exámenes de admisión anteriores. Vamos a tratar de hacerlo lo más breve posible y entendible para ustedes, muchachos. En realidad, agradecemos que hayan hecho las preguntas, hayan hecho las consultas, ¿no?, y procedemos a hacer el solucionario. A ver, tenemos acá las siguientes preguntas. Ok, una pregunta recontra sencilla, muchachos. Nos dicen, ¿cuál será la configuración de Lewis del elemento que poseen dos isótopos? Sabiendo que la suma de sus neutrones, ¿no?, de los neutrones de estos es 15 y la suma de sus masas atómicas 29. Muy bien, chicos. A partir de los datos, mire, a partir de los datos, ¿qué cosa hay que recordar? Que tenemos isótopos. O sea, estamos hablando de dos átomos diferentes del mismo elemento. Ellos tienen el mismo número atómico, recuerdan, ¿ya? Pero no deben tener el mismo número de masa. Estamos hablando de isótopos, acuérdate, ¿ya? Átomos diferentes. Ahora, el dato es que cuando yo sume los números de masa, en realidad acá los están haciendo de la denominación como masas atómicas, suponemos que son las relativas, los números de masa suman 29 y la cantidad de neutrones de cada uno de ellos es 15. Bueno, resolver esto es súper sencillo porque hay que recordar que el número de masa es el número de protones más neutrones. Entonces, lo que vamos a hacer es restar ambas ecuaciones. Cuando restamos ambas ecuaciones, llegamos acá al doble del número atómico. Vamos a tener acá 14. Eso significa que el Z es igual a 7. Entonces, este elemento tiene Z igual a 7. ¿Qué cosa implica? Que ese elemento X se ubica en el grupo 5A. Profesor, ¿y cómo lo ha hecho? ¿Cómo lo ha obtenido? Si tú deseas, sacas la configuración electrónica. Si tú deseas, ¿ya? Yo no te estoy obligando. Si tú deseas, sacas la configuración electrónica, ¿no? 2 en el S el primero, 2 en el S el segundo, ¿no? Y acá tienes tú los 3 en el P. Y cuentas los electrones del último nivel. ¿Se acuerdan los electrones de valencia? Que vienen a ser en este caso 5, ¿no? Ya, pero chicos, hay que recordar, y al menos nosotros ya manejamos los gases nobles, ¿no? Sabemos que por ser Z7 está 3 casilleros antes de un gas noble. Los gases nobles están en el grupo 8A, Z7 implica 5A. ¿Y qué cosa significa 5A, muchachos? Significa que también conocemos la notación de Lewis. 5 electrones de valencia, 5 puntitos alrededor. Entonces buscas tu alternativa y la respuesta sería la letra E. Nada más, se acabó, muchachos. Ya, se acabó ahí el problemita. La respuesta es la letra E. Muy bien, continuamos. Ya ves, ya estás agarrando confianza, ¿no? Resolviendo estos problemitas. A ver, una pregunta de teoría, ¿no? Respecto a elementos de tabla, propiedades de los sólidos. En realidad esto pertenece a sólidos, ¿no? A ver, muchachos, la primera, me dice, los metales son buenos conductores de la corriente eléctrica y del calor. De hecho que sí, ¿no es cierto? Acá ya estamos mencionando algunas características. A condiciones ambientales, los metales, ¿cómo son? Son sólidos, excepto ¿quién? El mercurio, ¿no es cierto? El mercurio es un metal líquido. Muy bien, también debes recordar que sus puntos de fusión van desde muy bajos hasta muy altos. No quiere decir que tengan puntos de fusión elevados, ¿no? Uno que tiene alta temperatura de fusión es el wolframio, ¿no? El tungsteno, filamentos de los focos, las bombillas de los focos. Pero también tenemos metales que se funden a bajas temperaturas, como por ejemplo el estaño, ¿no? El alambre de soldadura para las reparaciones electrónicas, ¿no? Lo puedes calentar con mucha facilidad y se funde, así como el plomo también, ¿no? ¿Ya? Son conductores eléctricos son conductores eléctricos y del calor, ¿no? De hecho, la plata es el mejor conductor, que es justamente lo que te están preguntando.
dúctiles y maleables, ¿no? Ductibilidad hace referencia a la formación de hilos, maleabilidad, la formación de las láminas, ¿no? Por ese motivo es que es verdadero. La segunda es falsa, porque hay que recordar que los sólidos los podemos clasificar como cristalino, lo cual va a tener un punto de fusión definido, ¿no? Por ejemplo, el hielo, ¿no? El agua sólida. Ustedes saben que el punto de fusión es cero. No importa qué tan grande sea la muestra, a esa temperatura empieza a fundir todo. ¿De acuerdo? Todo. Ahora, no por zonas, todo. Otro sólido cristalino clásico es el diamante, ¿no? El diamante, el cuarzo. Ese es un sólido covalente en este caso. Muchachos, por acá, los sólidos amorfos. Tenemos la madera, los huesos, los plásticos, el vidrio común. No tienen punto de fusión definidos, tienen punto de fusión variables. Van a mostrar una zona de ablandamiento, ¿no? Mediante su transformación por cambio de temperatura. ¿Qué cosa tenemos acá, por ejemplo? El vidrio, ¿no? Es un material moldeable, ¿no? El vidrio común. Chicos, entonces acá vemos que las propiedades físicas ya son diferentes, ¿no? Punto de fusión definido, mientras que el amorfo, punto de fusión variable. Recuerden que el sólido cristalino tiene una estructura interna ordenada, lo cual no sucede en el amorfo, ¿no? Solamente si es que hay un orden es de corto alcance. ¿No? Muy bien, muchachos. Por ese motivo es falsa. ¿Presentan propiedades físicas similares? Falsa. La 3. Los sólidos iónicos son malos conductores de la corriente eléctrica. Definitivamente. Para hablar de conductividad eléctrica quiere decir que hay movilidad de cargas. En el caso de los sólidos iónicos, las cargas tienen posiciones fijas, lo cual no significa que estén quietas, pero tiene posiciones fijas. ¿Ya? Ahora, hay que recordar que los sólidos cristalinos, los sólidos iónicos tienen dureza intermedia, son quebradizos, ¿no? Son frágiles. Su temperatura de fusión es alta, ¿no? Por lo general mayor a 400 grados Celsius, y no conducen la corriente eléctrica, porque se necesita la movilidad de las cargas. Eso significa que como fundidos, ¿no? Al estar fundidos o disueltos, formando solución, definitivamente sí. Y ahí se les llama conductores de segundo orden o de segunda especie, ¿no? Pero como sólidos, los compuestos iónicos no van a ser conductores de la corriente eléctrica. Por lo tanto, prácticamente son malos, sería verdadero. Y la respuesta sería verdadero o falso. Verdadero. ¿La clave cuál es? La B. Sencillo, muchachos, directo. Siguiente, una pregunta conocida, ¿no? Conocida, típica pregunta de admisión, ¿no? Relacionar nombres comunes con compuestos inorgánicos en este caso. Muchachos, hay que recordar que el hidróxido de magnesio, el primero, el hidróxido de magnesio, es el principal componente de ¿quién? Hidróxido de magnesio, de la famosa leche de magnesia, ¿no? El carbonato de calcio, conocida como la piedra caliza, ¿no? Piedra caliza, mármol. Muchachos, por acá tenemos al carbonato de sodio decahidratado, componente de la sosa de lavar. El HCl, claro, pues muchachos, es el famoso ácido muriático, ¿no es cierto? Limpiador, sacazarros, es el principal componente, una proporción aproximada de 36%. ¿Ya? Mientras que la última, el sulfato de calcio hidratado, ese es el yeso, ¿no? El yeso, conocida. La respuesta aquí sería la letra D. Muchachos, te cuento que de lo que recuerdo, esta es una pregunta del examen de admisión de UNI del 2008-1. ¿Ya? 2008-1 es una pregunta, podríamos llamarla así, reciclada. ¿Ya? Muy bien. Siguiente, también es clásica, también es conocida esta pregunta. Me parece que ha sido admisión o lo he visto en algún boletín de esa pregunta. Ya por tiempo no lo he podido revisar más al detalle. A ver, chicos, tenemos esa reacción. Es un proceso redox, si te das cuenta, ¿no? Tenemos la reducción del yodo molecular a yodo -1. Tenemos acá la oxidación del vanadio, ¿no? Para formar este compuesto, este catión entonces. En todo caso. Muchachos, ¿qué hacemos aquí? Hay que recordar que esta reacción, en la siguiente reacción, el potencial de la celda es esto. O sea, se diseña una celda y te entrega este potencial. Y te están dando a ti, como dato, el potencial de reducción para este ion a vanadio +3. O sea, te dan como dato un potencial de reducción y te están pidiendo a ti determinar el potencial de reducción para el yodo hasta el yoduro. Chicos, esto se acabó. Parece feo el problema por la expresión, ¿no? Los iones y todo eso. Chicos, pero en realidad está sencillo. Te dan esta reacción. Ahí la tenemos. ¿De acuerdo? Y te están diciendo que el potencial de la celda es 0.8. Pero tú debes recordar que el potencial de la celda se va a determinar a partir del potencial en la oxidación del vanadio, porque acá va a haber oxidación, y el potencial en la reducción de ¿quién?
del yodo yoduro. O sea, chicos, el potencial de la celda se calcula el potencial en la semicelda de oxidación más el potencial generado en la semicelda de reducción. Se acabó el problema. Esto que está acá es 0.8. Esto que está acá no lo tienes. Y esto es lo que te están pidiendo. Pero esto que está acá, este potencial de oxidación, lo puedes obtener a partir del potencial de reducción. Mira, tenemos aquí el potencial de reducción. Lo que yo necesito es la oxidación, el proceso inverso. ¿Y qué cosa se cumple cuando buscas el proceso inverso, el potencial del proceso inverso? Solo tienes que cambiar de signo. A este proceso que te han dado le tienes que cambiar de signo. Chicos, y se acabó el problema. Entonces, el potencial de la celda sería este de acá, pero con negativo. O sea, el que te han dado, negativo. Negativo con el negativo se hace positivo. Más lo que te están pidiendo y por dato es 0.8. Cuando tú operas, 0.5. Se acabó. ¿La clave cuál es? La C. Facilito. Así de sencillo, muchachos, ¿no? Rapidísimo el desarrollo de los problemas, siempre y cuando conozca la teoría y esto te sale de inmediato. De inmediato, muchachos. Un problema interesante, muchachos. Estequiometría con soluciones. Acá nos dicen todo el cloruro existente en 40 mililitros de una solución al 0,25 molar de cloruro de calcio. Esta es nuestra solución inicial. Es precipitado con 55 mililitros de nitrato de plata. ¿Cuál será la concentración de la solución de nitrato de plata? Justamente el día de ayer hicimos un problema en nuestros seminarios, en nuestro seminario de repaso para los simulacros. Hicimos un problema parecido al de reacciones, no, perdón, al de potenciales de una celda. Y también hicimos un problema parecido a este. Y se les comentó, ¿no?, que cuando no te dan la reacción, lo que puedes hacer es pensar en igualar los equivalentes, porque esa es una ley importantísima, la ley de los equivalentes, ¿no? Y no te dan la reacción. Ahora, se sugiere que tú apliques equivalentes cuando tienes una facilidad para calcular los parámetros teta, ¿no? Si no, vas a tener que buscar una ecuación estequiométrica y hacerlo por estequiometría. Y en este caso es una reacción de doble emplazamiento, es una reacción sencilla. Pero ahora lo vamos a hacer por equivalentes, ¿ya? En el proceso, están diciendo lo siguiente: tú vas a juntar una solución de cloruro de calcio con una solución de nitrato de plata y va a haber una precipitación. Eso es lo que te dicen, ¿ya? Eso es lo que te dicen. Muy bien. Chicos, ahora, yo a esta de cloruro de calcio la voy a llamar solución 1. Voy a tener 40 mililitros de esta solución al 0,25 molar. Esta es mi solución 1, la de cloruro de calcio. Y esta es mi solución 2. Esta solución 2, de acuerdo a esta solución 2, ¿qué cosa viene a hacer? Nitrato de plata, 55 mililitros, pero al X molar. Y lo que yo sé es que estas dos van a reaccionar en esas cantidades volumétricas. O sea, 40 mililitros reacciona exactamente con 55 mililitros. ¿Eso qué cosa significa? Que todos los equivalentes del soluto disuelto acá con los equivalentes del soluto disuelto acá reaccionan. O sea, tienen que ser iguales. Se acabó. El número de equivalentes de cloruro de calcio tiene que ser igual al número equivalente de ¿quién? Del nitrato de plata. Ahora, ¿cómo se calcula el número de equivalentes? Hay que recordar, ¿eh? ¿Cómo se calcula el número de equivalentes de un soluto? Tú lo puedes deducir, ¿se acuerdan? Tú lo puedes deducir a partir de la relación de la normalidad. ¿Ve? Esto se va a calcular como normalidad, ¿por qué? Por el volumen de solución. Porque la normalidad tú la podías determinar como el número equivalente de soluto respecto al volumen. O sea, chicos, si ustedes recuerdan esa relación, se acabó, pues, ¿no? Porque acá tú vas a tener que la normalidad por el volumen en la primera solución, o sea, los equivalentes de este soluto, sería la normalidad por el volumen de esta solución. Y al hablar de normalidad, significa que ya necesita los parámetros teta. ¿Ve? ¿Cómo sacas el parámetro teta? Carga del catión, que en este caso es más 2 calcio, y acá es 1, ¿no es cierto? Sería 2 y 1. Ya tiene los parámetros teta. Y lo único que hay que hacer es reemplazar. Normalidad 1 es molaridad por teta, 0.25 por 2. Por el volumen 40, normalidad 2 es la molaridad X por teta, que vale 1, por el volumen, que es 55. Señores, y el problema se acabó. El X te sale 0,3636 y algo más. Chicos, ¿eso qué cosa implica? Que si tú miras las alternativas, la concentración de esta solución, que es lo que te están pidiendo, está entre los valores de 0,1 y 1.
Por lo tanto, la respuesta, ¿cuál es? La respuesta acá es la B. La B. ¿Ya? Vamos a corregir. A la hora que yo te pase los PDF, vas a tener ahí ya todo hecho corregido. Acá te sale la letra B. ¿Ya, muchachos? No se vayan a olvidar. Muy bien, continuamos. Ya estamos acabando. Por ejemplo, el cuerpo humano obtiene la mayor cantidad de nitrógeno y te están dando acá una serie de sustancias, ¿no? De muestras en la cual se supone que deberíamos obtener nitrógeno. Lo único que tú tienes que recordar acá es cuál de ellas contiene nitrógeno. Así de sencillo. ¿Cuál de ellas contiene nitrógeno? Chicos, y si nosotros recordamos qué cosas son las grasas son ésteres de glicerol, ¿no es cierto? En forma sólida, pues, ¿no? Los muchachos son ésteres de glicerol. O sea, son compuestos que tienen carbono, hidrógeno y oxígeno. ¿Ya? Carbono, hidrógeno, oxígeno. Las proteínas, de ellas vamos a hablar, porque esa es la respuesta, chicos. Los azúcares, también conocidos como sacáridos, ¿no? O carbohidratos, que son carbono, hidrógeno, oxígeno también. El almidón es un carbohidrato recontra conocido de la forma polisacárido, ¿no es cierto? ¿No? Las vitaminas también son compuestos que tienen carbono, hidrógeno, oxígeno, que por ahí podemos encontrar también átomos de fósforo, azufre, ¿no? Muy bien, chicos, pero vamos a hablar de las proteínas. Las proteínas son polímeros, ¿ya? Son polímeros que provienen de los aminoácidos. Los aminoácidos son compuestos orgánicos que tienen el grupo carboxilo, ¿no es cierto? El grupo de los ácidos carboxílicos y los aminoácidos. Ahora, este carbono contiene a los dos, ¿no? A esto se le llama el carbono alfa, este es el famoso alfa aminoácido. ¿Y qué pasa cuando este compuesto que tiene una naturaleza dual anfótera, ¿de acuerdo? Carácter básico, carácter ácido, ¿no? ¿Qué pasa cuando sus moléculas se empiezan a juntar? Empiezan a formar los péptidos y también vamos a tener a los aminoácidos. Muchachos, por ejemplo acá, ustedes observan acá, ¿no? Esto que está acá, CO era COH, COOH, acá está. Esta era la parte, ¿de acuerdo? Y por este lado, esta molécula tiene acá al NH2, ¿ven? Sí, ya está. Entonces, ¿cómo se forma este famoso enlace peptídico que tiene características de enlace tipo amida? Ahí está el con, ¿se acuerdan? ¿Ya? ¿Cómo se forma este enlace? Sencillo, por una reacción de polimerización de condensación. Acá hay eliminación de agua. Acá se va el OH y acá se va el H. Ahí está la eliminación del agua. Y ahí se forma justamente, cuando se va esto, acá este carbono se une a este electrócito del nitrógeno, ¿no? Por acá empieza el enlace. Así de sencillo. ¿No, muchachos? Entonces, aquí de las proteínas, que son es un tipo de alimento fundamental para el hombre, de aquí vamos a obtener al nitrógeno, que es justamente lo que nos piden. ¿Ya, muchachos? Entonces, aquí la respuesta sería la letra C. Perdón, la letra B. Ahí sí es la letra B, las proteínas. Ok, chicos. Seguimos. Uy, interesante pregunta, chicos. Y ya con esto prácticamente creo que estamos terminando. Y esta también conocida, ¿no? Pregunta examen de admisión. Muchachos, nos dice, en cada una de las celdas, en cada una de las siguientes proposiciones se relaciona la posible solución respecto al problema ambiental. A ver, uno, celda de combustible, gases de combustión. Ya, chicos. Sencillo. La primera es recontra verdadera. Cuando hablamos de gases de los motores de combustión, recuerden que hay un conjunto de gases que se expulsan, ¿no? Y que muchos de ellos son nocivos y hay que controlar la emisión que tienen hacia la atmósfera. ¿No, muchachos? Miren, es muy común observar esto, por ejemplo, en la vía de evitamiento, ¿no es cierto? En la vía expresa, en horas de tráfico. Bueno, ahora que estamos en etapas de cuarentena, ¿no? El aislamiento como que no ha sido muy notorio, pero muchachos, cuando esto sucede, lo que vamos a tener es una cantidad de gases emitidos que se convierten en nocivos, ¿no? Acá encontramos nosotros óxidos de carbono, óxidos de nitrógeno, ¿no? Óxido de azufre, hidrocarburos que no han sido combustionados, ¿no? Entonces, eso genera, muchachos, toxicidad. ¿Ya? Ahora, ¿de qué manera nosotros podemos evitar esto? Prácticamente usando las famosas celdas de combustible, una de las tantas alternativas, la cual se fundamenta en un proceso electroquímico.
¿no? Proceso electroquímico, muchachos, donde en realidad no ocurre la combustión. Se desprende energía limpia, ¿ya? Energía limpia, ¿no? Y un residuo, y como residuo el agua, ¿no? Por eso es que se convierte en una de las alternativas muy importantes, ¿ya? Muy, muy importantes. Muy bien, muchachos. Seguimos. A ver, por acá. Esto es bastante común encontrar en lugares que empiezan a poblarse. Lo normal, si es que encuentra por ahí un lago, un río que sea limpio, ¿no? El agua bastante cristalina, pero debido a la población, ¿no? Debido a la actividad humana, entonces con el tiempo empieza a mostrarse este tipo de vegetación invadiendo, ¿no? La superficie del agua. Ahora, ¿por qué ocurre eso? ¿Por qué ocurre el crecimiento acelerado, excesivo de la vegetación? Porque en realidad, muchachos, nosotros provocamos un proceso que se conoce como la eutroficación o eutrofización, ¿no? Eutrofización. Estas personas que viven aquí, al llegar aquí, lo que hacen, ¿qué cosa es, muchachos? Obviamente, la gente genera residuos, ¿no? Residuos. Acá lavan sus ropas, lavan sus servicios, ¿no es cierto? Cuando se bota por el desagüe, el lavado de las ollas, hay residuos orgánicos, ¿no? Entonces, muchachos, en todas esas aguas residuales que se expulsan, ¿no? Nosotros vamos a tener materia orgánica y así como componentes en los detergentes, en los jabones, que en realidad sirven como alimento, sirven como nutrientes a estas plantas, ¿no? Entonces, esas sustancias que están dentro, principalmente de los detergentes, se conocen como los, no sé si ustedes se acuerdan, como los surfactantes, ¿no? Son componentes en los detergentes que hacen la acción limpiadora, ¿no? Son tóxicos en la vida acuática, ¿no? Por eso es importante su biodegradación. Ahora, los detergentes, así como los fertilizantes que también se usan para las chacras, ¿no? ¿No? Los fertilizantes agroquímicos, ¿no? En este caso, chicos, no los naturales. Lo que tienen son justamente componentes de nitratos y fosfatos. Y estos son, pues, muchachos, bastante ricos para las plantas en este caso. Por eso es importante que se degraden, ¿ya? En este caso, chicos, debe haber una acción biológica de microorganismos que vayan a deteriorar, que vayan a degradar a las moléculas de estos detergentes. Muchachos, por eso es fundamental, ¿no? Es una alternativa. ¿Qué cosa es? Usar insumos biodegradables. Ahora, la 3 también es verdadera. La agricultura orgánica. Chicos, nosotros sabemos de que en realidad el crecimiento de la cantidad de personas, ¿no? La explosión demográfica, ¿no? Cuando nosotros hablamos de, de que en Lima la cantidad de personas es bastante grande. Antiguamente se decía que Lima crecía hacia el sur, ¿no? Justamente porque la gente que llegaba de provincia se iba a buscar espacios para vivir, ¿no? Hacia el sur. Después hemos visto que ya no crece hacia el sur, sino que ahora la gente empieza a construir hacia arriba. Lima crece hacia arriba. En un pequeño espacio ahora ahora pues se construye varios pisos, ¿no? Y la gente que vive ahí obviamente hace uso de recursos eléctricos, ¿no? Combustible, la gente cocina, la gente usa su calefacción, ¿no es cierto? O sea, usa su internet. Hay un montón, ¿no? De uso de recursos, lo cual genera contaminación. Muchachos, entonces, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede? Que también esa gente tiene que alimentarse, ¿no? Tiene que alimentarse. Entonces, el, los suelos se van a sobrecultivar. Antiguamente yo recuerdo que las frutas se encontraban por épocas, ¿no? Por temporadas. Ahora tú vas a un supermercado y encuentras fruta todo el año, ¿no? Incluso las encuentras bien bonitas, ¿no? Las encuentras bastante resistentes, ¿no? Que tienen hasta, que te duran dos semanas, ¿no? Ahí en exposición, muchachos, pero antiguamente no era así, ¿no? No era así, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que esas frutas, esos alimentos, lo que tienen son agroquímicos, ¿no? Son agroquímicos, son fertilizantes, ¿no? Sintéticos. Entonces, esa es una forma también de contaminar los suelos, ¿no? Porque no dejas que recuperen sus propios nutrientes,
no se deja y se le agrega estos nutrientes sintéticos, estos fertilizantes. Muchachos, pero una de las alternativas propuestas ya hace prácticamente una década hasta más acá en Perú, es el uso de la agricultura orgánica. La agricultura orgánica, ¿en qué consiste, muchachos? Consiste en que usemos todo tipo de abono natural, ¿no? Todo tipo de abono natural. Esa es la intención, ¿no? Como por ejemplo, muchachos, algo a pequeña escala es el uso del famoso compost, ¿no? El uso del famoso compost. ¿No? ¿En qué consiste el compost? Es el producto obtenido, ¿no? Obtenido de diferentes materiales de origen orgánico, ¿no? Los cuales se someten a procesos biológicos, ¿no? A la hora de elaborar nuestro compost podemos utilizar pues papel, cartón, las hojas que se caen de las plantas, ¿no es cierto? El cabello, ¿no? Los residuos del café, ¿no? Los residuos del café, el café pasado, ¿no? El café pasado. O sea, hay un montón, ¿no? De componentes que se pueden usar para obtener el compost, ¿no? Que es un abono orgánico importante, así como también el humus. Seguramente han escuchado del humus, ¿no? Es un abono ecológico de gran calidad, ¿no? El cual se genera con los excrementos de las lombrices, muy rico en nutrientes, ¿no? Entonces nosotros podemos en realidad utilizar, ¿no? Utilizar ese tipo de material orgánico para poder generar nuestro abono, ¿no? El abono. Y de esa manera, muchachos, evitar la contaminación de los suelos. ¿Ah? Por eso es muy importante el uso de la agricultura orgánica. ¿Ya? Ojo ahí, chicos. Entonces, acá la respuesta sería la letra E. ¿Ya? Muy bien, chicos. Espero que les sirva este solucionario, algo rápido, muchachos. ¿Ya? Y nuevamente aprovechamos también para invitarlo a nuestros ciclos, que estamos brindando unos ciclos de preparación exclusivos para la UNI, ¿no? Preparación verdaderamente UNI, como nosotros nos caracterizamos. ¿No? Los esperamos, ya estamos terminando nuestro ciclo semestral. Bueno, todavía podemos hacer algunas incorporaciones y también vamos a empezar nuestro ciclo turno tarde, desde lo básico hasta el nivel que tú necesitas para ingresar a la universidad. ¿Ya? Ahí tenemos nosotros nuestros horarios, los puedes observar. Cualquier informe, ya sabes, acá están los números a través del WhatsApp, es mucho más rápido, sino a través también de nuestra página de Facebook. Un abrazo a cada uno de ustedes, éxitos para todos, muchas gracias por estar con nosotros y no te olvides de compartir este video porque sé que les ayudará a muchos. Un abrazo, quédate en casa, cuídate y cuida a tu familia. Bye bye.